Es el famoso Fort Worth 5 original. Esta fotografía es probablemente la más conocida. En el corazón del salvaje oeste, donde el ritmo de los cascos de los caballos resonaba entre escarpadas montañas y vastas llanuras, se desarrolló un capítulo único de la historia estadounidense, una época en la que las fortunas se ganaban y perdían en un abrir y cerrar de ojos, y las leyendas se forjaron en el fuego de la ambición y la adversidad. Acompáñenos en nuestro viaje al pasado y le mostraremos fotos raras y olvidadas del salvaje oeste. Hotel Table Bluff. El Table Bluff Hotel and Saloon, un establecimiento fronterizo por excelencia en el condado de Humboldt, California, ofrecía un respiro a los viajeros cansados y a los clientes locales en el escarpado viejo oeste americano. Esta fotografía de 1889 ofrece una rara visión del interior del salón, donde los clientes se reunían para beber, apostar y socializar. Construido originalmente en 1852 por Van German, el hotel y la taberna fueron posteriormente propiedad de Seth Kinman, que los explotó, un célebre cazador y hombre de frontera conocido por su excéntrica personalidad y su excepcional puntería. Kinman incluso fabricó sillas únicas para el hotel, añadiendo un toque personal al establecimiento. El regalo presidencial. Seth Kinman era famoso por su artesanía única, especialmente sus muebles únicos, fabricado con el botín de sus expediciones de caza. Sus icónicas sillas Elkhorn, meticulosamente elaborado a partir de asas entrelazadas, se convirtieron en sus creaciones más célebres. Las creaciones de Kinman llamaron la atención de personalidades destacadas, incluyendo al presidente James Buchanan, Abraham Lincoln, Andrew Johnson y Rutherford B. Hayes. Cada uno recibió una silla personalizada hecha a mano por Kinman, construido a partir de varias ornamentas, cuernos, sisconge y otros materiales procedentes de la caza. Al parecer, el presidente Buchanan estaba tan encantado con su silla de asta de alce que regaló a Kinman un rifle y 2 pistolas a cambio. Esta fotografía del presidente Hayes, sentado en la silla Elkhorn que le regaló Kinman, se ha convertido en una imagen icónica, simbolizando el espíritu poco convencional del oeste americano. Jerónimo. La feroz resistencia del líder apache. Jerónimo, nacido Goya Awe, fue un destacado líder apache y curandero que dirigió una feroz resistencia contra las fuerzas mexicanas y americanas a finales del siglo XIX. La vida de Jerónimo estuvo marcada por la tragedia. La pérdida de su familia a manos de soldados mexicanos alimentó su determinación de proteger a su pueblo y su modo de vida. La brillantez táctica de Jerónimo y su valentía en la batalla le convirtieron en un adversario formidable. Él y sus seguidores eludieron la captura durante años, utilizando su profundo conocimiento del terreno para superar a los ejército. En 1836, tras una prolongada persecución, Jerónimo finalmente se rindió a autoridades. Pasó las 2 últimas décadas de su vida como prisionero de guerra, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la capacidad de recuperación de los nativos americanos frente a la colonización. Fort Worth 5 Photo. En los anales de la historia del viejo oeste americano, pocas imágenes son tan icónicas y cautivadoras como la fotografía de los 5 de Fort Worth. Este notable retrato, tomada en 1900, presenta a 5 de los forajidos más notorios de la época: Butch Cassidy, Sundance Kid, Will Carver, Ben Kilpatrick y Harvey Logan, también conocido como Kid Curry. Los hombres, todos miembros de la infame banda Wild Bunch, posó para la cámara en Fort Worth, Texas, exudando un aire de confianza y desafío que se convertiría en su sello distintivo. Vestidos con sus mejores galas, con las manos apoyadas en sus pistolas, parecían desafiar la noción misma de ley y orden en el indómito oeste. No se imaginaban que esta fotografía acabaría llevándoles a la perdición. Expuesto en el escaparate del estudio del fotógrafo, la imagen llamó la atención de un agente de la ley que pasaba por allí, que reconoció a los hombres buscados. La agencia de detectives Pinkerton pronto obtuvo copias de la fotografía y las distribuyó por todas partes, transformando al grupo salvaje de forajidos locales en fugitivos perseguidos a nivel nacional. Tex Madsen, el vaquero más alto del oeste. En el rudo mundo del viejo oeste americano, en la que los personajes más grandes que la vida eran la norma, Tex Madsen sobresalía por encima del resto, literalmente, midiendo unos impresionantes 2,5 metros. Madsen era conocido como el vaquero más alto del oeste, una distinción que le convirtió en una celebridad instantánea allá donde iba. Robert Madsen nació en Texas a finales de siglo XIX. Tex no tardó en ganarse una reputación por su excepcional estatura y sus igualmente impresionantes habilidades como vaquero. Sabía montar cuerda y luchar con los mejores. Sus largas piernas y su poderosa complexión le convierten en una fuerza a tener en cuenta en campo abierto. Pero fue la altura de Madsen lo que realmente le hizo destacar. En una época en la que el hombre medio solo medía 165 m, Madsen era una figura imponente. Su presencia imponía atención y respeto allá donde iba. Se convirtió en un fijo de los rodeos y las ferias del condado. Su altura y su destreza como vaquero atraen a multitudes de todas partes. Las ingeniosas viviendas de las grandes llanuras. Por la nación Sioux,
una de las tribus nativas americanas más grandes y poderosas de las grandes llanuras. El tipi era algo más que un refugio. Era una parte vital de su modo de vida nómada. Estas ingeniosas viviendas fueron diseñadas para resistir las duras condiciones extremas de la región, proporcionando comodidad y protección contra el calor abrasador del verano y el frío cortante del invierno. Construido con largos postes de madera y recubierto de pieles de búfalo, los tipis se adaptaban notablemente a las necesidades de los Sioux. La forma cónica permitía una distribución eficaz del calor durante los meses de invierno. Las aletas ajustables para el humo de la parte superior podían abrirse para ventilar el interior durante el verano. La portabilidad del tipi era igualmente importante, ya que los Sioux necesitaban seguir los patrones migratorios del búfalo, su principal fuente de alimentos y materiales. Una rara fotografía de finales del siglo XIX ofrece una visión del mundo de los Sioux, con docenas de tipis salpicando el paisaje. La imagen capta no solo la practicidad de estas viviendas, sino también el sentido de comunidad y tradición que representan. Bajo Reeves, el legendario Marshal adjunto. Bass Reeves, nacido en la esclavitud en 1838, se convirtió en un símbolo de justicia en el oeste americano. Después de obtener su libertad, Reeves fue nombrado primer adjunto de alguacil de ascendencia africana al oeste del río Mississippi en 1875. Su excepcional puntería, habilidades detectivescas y su inquebrantable dedicación a la ley le convirtieron en una fuerza formidable en la frontera. Durante sus 32 años de carrera, Reeves llevó ante la justicia a más de 3.000 delincuentes y mató a 14 forajidos en defensa propia. Su reputación de imparcialidad e integridad le granjeó el respeto tanto de los agentes de la ley como de las comunidades a las que servía. Billy el Niño. El proscrito y su misteriosa foto. Billy el Niño, nacido Henry McCarthy, fue uno de los forajidos más notorios del viejo oeste americano. Su vida delictiva y sus audaces fugas le convirtieron en leyenda, pero se sabía que existían pocas fotografías del infame pistolero. En 2011, un coleccionista se topó con una foto rara en un mercadillo. Representa a Billy el Niño y su banda jugando al croquet. Comprado por solo $2, el tintype de 4x5 pulgadas fue autentificado posteriormente y valorado en $5 millones, convirtiéndola en una de las fotografías más caras jamás vendidas. Este notable descubrimiento añadió un nuevo capítulo a la perdurable leyenda de Billy el Niño, la banda de Rufus Buck. En los últimos años del siglo XIX, el viejo oeste americano era una tierra de oportunidades y peligros, un lugar donde la línea entre la anarquía y el orden era a menudo difusa. Fue en este mundo donde la banda de Rufus Buck, una notoria banda de forajidos, saltó a la infamia. Sus brutales crímenes y audaces hazañas infundían miedo a los colonos de los territorios de Oklahoma y Arkansas. Dirigido por Rufus Buck, un joven de ascendencia afroamericana e India Creek. La banda estaba formada por un variopinto grupo de inadaptados y marginados, unidos por un desprecio compartido por la autoridad y una sed de violencia. En el transcurso de su breve pero sangriento reinado, la banda cometió una serie de robos, agresiones y asesinatos. Su salvajismo y brutalidad les granjearon la reputación de ser unos de los forajidos más temidos del oeste. El crimen más notorio de la banda ocurrió el 30 de julio, 1895, cuando atacaron a un grupo de estadounidenses, alguaciles adjuntos cerca de Muskogee, Oklahoma. En el tiroteo que siguió, la banda mató a 2 de los agentes de la ley e hirió a varios más antes de huir al desierto. El descarado ataque causó conmoción en los territorios, y se inició una persecución masiva para llevar a la banda ante la justicia. Durante semanas, la banda de Rufus Buck eludió la captura. Su conocimiento del terreno y su audacia les permitían ir un paso por delante de la ley. Pero su suerte no podía durar para siempre. En agosto de 1895, un pelotón de los alguaciles y la policía india atraparon finalmente a la banda, y en un feroz tiroteo, los 5 miembros fueron capturados. El juicio de la banda de Rufus Buck fue rápido y despiadado, y los 5 hombres fueron condenados a muerte en la horca. Isaac Parker. El 1 de julio, 1896, la banda fue conducida a la horca en Fort Smith, Arkansas. Sus ejecuciones marcaron el final de uno de los capítulos más sangrientos de la historia del viejo oeste americano, la calle principal de Deadwood. En el corazón de las colinas negras de Dakota del Sur se encuentra la ciudad de Deadwood, un lugar impregnado de la tradición y la leyenda del viejo oeste americano, y en el centro de todo, palpitando con la energía y el entusiasmo de una nueva era Main Street, el corazón palpitante de la fiebre del oro de Black Hills. Fue aquí, en el verano de 1876, que llegaron los primeros prospectores, atraídos por la promesa de riquezas incalculables ocultas en las profundidades de la tierra. Procedían de todas las clases sociales, mineros y comerciantes, jugadores y pistoleros, soñadores y vagabundos, todos en busca de fortuna en las salvajes e indómitas colinas de las Dakotas. A medida que la ciudad crecía, también lo hizo Main Street. Sus toscos edificios y destartalados escaparates dieron paso a grandes hoteles, salones elegantes y bullicioso mercantil. Era un lugar de energía ilimitada y posibilidades infinitas,
donde se podían hacer y perder fortunas en un abrir y cerrar de ojos, y donde el sueño americano parecía al alcance de cualquiera lo bastante audaz para aprovecharlo. Una fotografía de la época capta la esencia de Main Street en todo su caótico esplendor, una calle bulliciosa bordeada de carruajes tirados por caballos, y abarrotado de gente. En el fondo, se ciernen las colinas negras, testigo mudo del drama y los sueños que se desarrollan en las calles. Maldito Bill Anderson, el despiadado guerrillero confederado. William T. Anderson, infamemente conocido como Bloody Bill, fue un líder guerrillero proconfederado durante la Guerra Civil estadounidense, impulsado por la venganza después de que soldados de la Unión mataran a su padre. Anderson desató un reino de terror en Missouri y Kansas. Conocido por su brutalidad y sus habilidades tácticas, Anderson dirigió a su banda de guerrilleros en numerosas incursiones y emboscadas, a menudo sin dejar supervivientes. Sus acciones le granjearon la reputación de ser uno de los combatientes más temidos y despiadados de la época de la Guerra Civil. La notoria carrera de Anderson llegó a su fin en 1864, cuando perdió la vida en una emboscada de la Unión a la edad de 24 años. Esta fotografía de estaño fue tomada poco después de su fallecimiento, el 27 de octubre, 1864 en Richmond, Missouri. Salas de baile, desde modestas reuniones hasta noches salvajes. Los salones de baile desempeñaron un papel importante en la vida social de la frontera estadounidense. En los primeros días de la fiebre del oro de California, los mineros encontraban consuelo y compañía en sencillos salones de baile celebrados en tiendas de campaña. Esta imagen, capturado en Seattle, Washington, en 1919, muestra a mujeres reunidas en el exterior del Klondike Dance Hall and Saloon, lo que subraya la popularidad duradera de estos centros sociales. A medida que Occidente se desarrollaba, salones de baile transformados en locales más elaborados, inicialmente respetados por sus habilidades. Poco a poco, las bailarinas se asociaron con el vicio y la violencia. Salas de baile famosas como el Birdcage Theater de Tombstone, Arizona, eran famosos por su ambiente bullicioso, el juego y tiroteos ocasionales. Estos alborotados establecimientos llegaron a simbolizar el espíritu salvaje e indómito del oeste americano. Ned Christie, el estadista cherokee injustamente acusado. Ned Christie, un respetado estadista cherokee, se encontró en el centro de un trágico error judicial a finales del siglo XIX. En 1877, Christie fue acusado falsamente de asesinar a un alguacil. A pesar de su inocencia, se vio obligado a convertirse en fugitivo, desatando un feroz conflicto conocido como la Guerra de Ned Christie. Durante 5 años, Christie eludió la captura, escondiéndose en las colinas de Oklahoma. En 1892, un pelotón de los alguaciles lanzaron un asalto final a la fortaleza de Christie, matándolo en el proceso. No fue hasta 1918 cuando un testigo se presentó y limpió el nombre de Christie, revelando la verdadera identidad del asesino del Marshal. Laura Bullion, Rosa de la Selva. Laura Bullion, nacido en 1876, fue una destacada forajida del oeste americano. Conocida como la Rosa de los Salvajes, los lingotes de oro se asociaban a bandas famosas, incluyendo Butch Cassidy's Wild Bunch. Su relación sentimental con el forajido Ben Kilpatrick la arrastró a una vida criminal. La carrera fuera de la ley de Bullion llegó a su fin en 1901, cuando fue detenida por robo. Tras cumplir una condena de 3 años de prisión, reformó su vida y se hizo costurera. Más tarde, Bullion se trasladó a Memphis, Tennessee, donde vivió con un nombre falso y dirigió un respetable negocio hasta su muerte en 1961. Bailarines del espíritu apache. En las tradiciones sagradas del pueblo apache, las bailarinas espirituales desempeñaban un papel venerado y vital. Estas figuras enigmáticas, ataviados con elaborados trajes y fascinantes máscaras, eran algo más que simples artistas. Eran curanderos, cuentacuentos y conductos entre los mundos físico y espiritual. Una evocadora fotografía de finales del siglo XIX capta la esencia de los bailarines del espíritu apache, sus rostros ocultos por tocados intrincadamente elaborados, y sus cuerpos ataviados con ropajes ceremoniales. Cada traje era una obra de arte, impregnada de un profundo simbolismo, e imbuidos del poder de canalizar los espíritus del mundo natural. A través de sus hipnotizantes danzas y cantos inquietantes, los bailarines espirituales trataban de restablecer el equilibrio y la armonía en sus comunidades. Realizaban rituales ancestrales, transmitidos de generación en generación, para curar a los enfermos, expulsar a los espíritus malignos y garantizar el bienestar de su población. Se decía que el rítmico golpeteo de sus pies y el hipnótico balanceo de sus cuerpos transportaban a los participantes a un reino más allá del velo de la existencia cotidiana. Hotel Beaumont, lujo del salvaje oeste. Enclavado en el corazón de las montañas de San Juan, en Colorado, el Hotel Beaumont se erigió como un faro de lujo y refinamiento en el indómito desierto del oeste americano. Construido entre 1886 y 1877, esta gran estructura de ladrillo de 3 pisos ostentaba un distintivo estilo victoriano, completa con una elegante torre esquinera y detalles intrincados. En una época en que la mayoría de los alojamientos fronterizos eran toscos y rudimentarios, el Hotel Beaumont ofrecía a sus huéspedes el sabor de las cosas buenas de la vida. Cada una de sus 48 habitaciones estaba equipada con las últimas comodidades, incluyendo agua corriente caliente y fría, calor de vapor,
e incluso iluminación eléctrica. Una auténtica rareza en las pequeñas ciudades mineras de finales del siglo XIX. Annie Oakley. Chiraduri icono estadounidense. En el panteón de las leyendas del viejo oeste americano, pocos nombres brillan tanto como el de Annie Oakley. Nacida Phoebe Ann Mosey en 1860, desde sus humildes orígenes, Oakley se convirtió en una de las mujeres más famosas y célebres de su época. Su incomparable destreza con el rifle y su espíritu indomable la convirtieron en un icono de la frontera estadounidense. El camino de Oakley hacia la fama comenzó en su adolescencia, cuando empezó a perfeccionar sus habilidades como tirador, caza para ayudar a mantener a su familia. Su talento no tardó en hacerse notar, y en 1875 se convirtió en la primera mujer en ser nombrada. Conoció a su futuro marido, Frank Butler, en una competición de tiro. Ambos se casaron poco después, y juntos comenzaron a recorrer el país, actuando como dúo de tiradores en circos y espectáculos del salvaje oeste. Pero fue su paso por el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill lo que realmente la catapultó al estrellato internacional. Uniéndose al espectáculo en 1885, Oakley se convirtió rápidamente en una de sus atracciones más populares. Sus increíbles proezas de puntería y su encantadora personalidad le han granjeado legiones de fans en todo el mundo. Molly Johnson. La bella dama de Deadwood. En el rudo mundo de Deadwood, Dakota del Sur, durante el apogeo de la fiebre del oro de Black Hills, una mujer destacó entre las demás. Molly Johnson, una astuta mujer de negocios con un corazón de oro. Johnson dejó su impronta en la ciudad fronteriza regentando uno de los burdeles con más éxito de la zona. Nació a mediados del siglo XIX. Johnson llegó a Deadwood en 1876, justo cuando la fiebre del oro alcanzaba su apogeo. Rápidamente se dio cuenta de la demanda de compañía femenina en una ciudad predominantemente masculina, y estableció su burdel, que pronto se hizo famosa por su servicio de alta calidad y el trato justo a las trabajadoras. Johnson era algo más que una madame, era un miembro respetado de la comunidad, conocida por su generosidad y su inquebrantable compromiso con el bienestar de sus empleados. Proporcionaba a sus hijas un lugar seguro y cómodo para trabajar y vivir, y las defendía ferozmente de cualquier maltrato o abuso. El dentista pistolero, John Henry Doc Holliday, un nombre sinónimo de los días salvajes y sin ley de la frontera americana, era un hombre de muchos talentos y contradicciones. Nacido en Georgia en 1851, en un principio, Holliday se dedicó a la odontología. En 1872 se licenció en la Facultad de Odontología de Pensilvania. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el joven dentista. Poco después de empezar a ejercer, a Holliday le diagnosticaron tuberculosis, una enfermedad mortal que se cobró la vida de innumerables estadounidenses en el siglo XIX, buscando un clima más seco para aliviar sus síntomas. Holliday partió hacia el oeste americano, donde esperaba encontrar una nueva oportunidad. Fue en los salones y salas de juego de la frontera donde Holliday descubrió su verdadera vocación, un hábil jugador de cartas con un ingenio rápido y una mano firme. Pronto se ganó la reputación de oponente formidable en la mesa de póker. Su destreza con la pistola era igualmente impresionante, y llegó a ser conocido como uno de los tiradores más letales del oeste. La vida de Holliday dio un giro fatídico cuando se cruzó con Wyatt Earp, el legendario agente de la ley que se convertiría en su mejor amigo y aliado. Juntos, los dos hombres navegaron por las traicioneras aguas de la frontera, desde las bulliciosas calles de Dodge City hasta las polvorientas calles de Tombstone, Arizona. Fue en Tombstone donde Holliday grabaría su nombre en los anales de la historia de Estados Unidos. El 26 de octubre, 1881, estuvo junto a Wyatt y sus hermanos en el Oka Corral, enfrentándose a una banda de despiadados forajidos en uno de los tiroteos más famosos del viejo oeste. A pesar de estar en inferioridad numérica y de armamento, Holliday y los Earp salieron victoriosos, cimentando su lugar en el panteón de las leyendas fronterizas. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Las verdaderas imágenes del salvaje oeste que se prohibieron a la historia. Algunas imágenes, como la del doctor, el innovador procedimiento ortopédico de Louis Asser, cuestionar nuestra percepción de las prácticas médicas en siglo XIX. Esta fotografía muestra a Asser suspendiendo a un paciente por los brazos para corregir curvaturas de la columna vertebral, un planteamiento aparentemente poco convencional pero innovador para la época. Sin embargo, el salvaje oeste también tenía un lado más oscuro. Como demuestra esta inquietante imagen de una figura caída rodeada de pistoleros, el destino del individuo de la fotografía sigue siendo desconocido, dejándonos contemplar el coste humano de los conflictos y la fragilidad de la vida durante esa época. ¿Qué opina al respecto? Háganoslo saber en los comentarios. Jesse James, de soldado confederado a los más buscados de América. Nacido en Missouri en 1874, Jesse Woodson James y su hermano mayor Frank crecieron en una familia con fuertes simpatías confederadas. Cuando estalló la Guerra Civil en 1861, los hermanos James se unieron a un grupo de guerrilleros pro-confederados, conocidos por sus despiadadas tácticas y supuestas atrocidades contra soldados y simpatizantes de la Unión. Después de la guerra, Jesse y Frank se encontraron a la deriva en un mundo cambiado. La victoria de la Unión y la convulsión económica que siguió pusieron patas arriba su modo de vida. Amargado y desilusionado, se dedicaron a la delincuencia, formando la tristemente célebre banda de James Younger y embarcándose en una serie de audaces robos y atracos que los convertirían en los forajidos más famosos de su época. Desde hace más de una década,
Los hermanos James y sus socios aterrorizaron a los bancos, trenes y las diligencias del Medio Oeste. Sus hazañas captaron la imaginación del público, y ganándose la reputación de Robin Hood modernos. Aunque sus crímenes eran a menudo brutales y sus métodos despiadados, muchos estadounidenses los veían como héroes, asestando un golpe a los bancos y ferrocarriles corruptos que habían llegado a dominar la economía de posguerra. A pesar de su popularidad, los hermanos James fueron perseguidos sin descanso por las fuerzas del orden, todos sus movimientos perseguidos por los detectives de Pinkerton y las posesiones locales. En 1876, su suerte finalmente se acabó cuando un fallido atraco a un banco en Northfield, Minnesota, dejó varios miembros de la banda muertos o capturados, y obligó a Jesse y Frank a esconderse. Davy Crockett, rey de la frontera. Davy Crockett, el legendario hombre de frontera, soldado y político, encarnaba el espíritu del oeste americano. Nació en 1786 en el este de Tennessee. Los primeros años de Crockett estuvieron marcados por la aventura y las dificultades. Se labró una reputación de hábil cazador y narrador. Sus historias y hazañas se convirtieron en la leyenda de la frontera. La carrera militar de Crockett comenzó en 1813, cuando sirvió en la Guerra Creek, ganándose el reconocimiento por su valentía y liderazgo. Más tarde convirtió su éxito militar en una carrera política. Fue miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Tennessee y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Sin embargo, fue la reputación de Crockett como hombre de frontera lo que realmente cimentó su lugar en la historia de Estados Unidos. Conocido como el rey de la frontera salvaje, se hizo famoso por su destreza en la caza y su habilidad para sobrevivir en la indómita naturaleza. Su personalidad y sus coloridas historias le convirtieron en una figura popular en el imaginario público. En 1835, la vida de Crockett dio un giro fatídico cuando se unió a la Revolución de Texas, un conflicto entre los colonos estadounidenses y el gobierno mexicano. Él y un pequeño grupo de voluntarios se dirigieron al Álamo, una misión fortificada en San Antonio, donde se enfrentaron a un enorme ejército mexicano dirigido por el general Antonio López de Santa Anna. A pesar de ser ampliamente superados en número, Crockett y sus compañeros defensores resistieron durante 13 días, sacrificando finalmente sus vidas en nombre de la independencia de Texas. Wild Bill Hickok. James Butler Hickok, más conocido como Wild Bill, fue uno de los pistoleros más famosos del viejo oeste americano. Nacido en Illinois en 1837, los primeros años de la vida de Hickok estuvieron marcados por una serie de aventuras y situaciones cercanas. Se labró una reputación de hábil tirador y luchador intrépido durante su etapa como explorador y espía del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Después de la guerra, Hickok se dirigió hacia el oeste, trabajando como conductor de diligencias. Su reputación de pistolero letal crecía con el paso de los años, gracias a su rapidez y a su asombrosa habilidad para salir ileso incluso de las situaciones más peligrosas. Uno de los encuentros más famosos de Hickok ocurrió en 1865 en Springfield, Missouri, cuando se enfrentó a un jugador llamado Davy Stutt en un clásico duelo de desenfundado rápido. Hickok salió victorioso, consolidando su estatus como uno de los pistoleros más letales del oeste. Calamity Jane. La mujer fronteriza no convencional, nacida Martha Jane Canary en 1852, Calamity Jane fue una mujer que desafió las convenciones de su época y se convirtió en una de las figuras más legendarias del oeste americano. Desde muy joven, Jane se sentía atraída por la frontera salvaje e indómita, donde aprendió a montar, disparar y sobrevivir en un mundo a menudo hostil a las mujeres. En la década de 1870, Jane se dirigió a las colinas negras de Dakota del Sur, donde rápidamente se ganó la reputación de hábil exploradora, cazador y cuentacuentos. Trabajó como exploradora militar durante las guerras indias, guiando a las tropas por el terreno accidentado y ganándose el respeto de los soldados más duros. Pero fue en los rudos campamentos mineros y en los pueblos ganaderos de la frontera donde Calamity Jane dejó verdaderamente su huella. Con su rápido ingenio, su comportamiento intrépido y su afición a la vida dura, se convirtió en una fija de los salones y salas de baile, cautivando al público con sus relatos de aventuras y sus hazañas legendarias. A pesar de su áspero exterior, Jane era conocida por su buen corazón y su feroz lealtad a sus amigos. Era especialmente amiga de Wild Bill Hickok, el famoso pistolero y agente de la ley, y quedó desolada por su prematura muerte en Deadwood en 1876. En los años siguientes, la vida de Jane dio un giro más oscuro, mientras luchaba contra el alcoholismo y la depresión. Pero incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió la chispa aventurera y el amor a la vida que la habían convertido en una leyenda de la frontera. Wyatt Earp, el representante de la ley en la frontera. Wyatt Earp, un nombre que se ha convertido en sinónimo de la domesticación del oeste americano, fue un hombre cuya vida fue tan compleja y polifacética como la época en que vivió. Nacido en Illinois en 1848, los primeros años de Earp estuvieron marcados por una serie de aventuras y desventuras, de carretero y cazador de búfalos a regentar un burdel y una taberna en las agitadas ciudades vaqueras de Kansas. Pero fue como agente de la ley que Earp realmente dejó su huella en la frontera. En el años 1870 y 80, trabajó como ayudante del sheriff en algunas de las ciudades más famosas y violentas del viejo oeste, incluyendo Wichita, Dodge City y Tombstone.
En cada uno de estos lugares, Earp se ganó la reputación de ejecutor de la ley intrépido e incorruptible, un hombre que no se detendría ante nada para poner orden en el caos de la frontera. El momento más famoso de Earp llegó el 26 de octubre, 1881, cuando él y sus hermanos, junto con su amigo Doc Holliday, se enfrentó a una banda de forajidos conocida como los Cowboys, en el legendario tiroteo en el OK Corral en Tombstone, Arizona. En cuestión de segundos, 3 vaqueros yacían muertos, y Earp y sus aliados fueron aclamados como héroes por los ciudadanos de la ciudad. Pero el OK Corral fue solo el comienzo de los problemas de Earp en Tombstone. En los meses siguientes, él y sus hermanos fueron objetivo tanto de vaqueros vengativos como de políticos corruptos, culminando en una serie de asesinatos y represalias que dejaron a la ciudad conmocionada. El propio Earp se vio obligado a huir de Arizona. Su reputación como representante de la ley quedó empañada para siempre por la violencia y la controversia que siguieron a su estela. Gracias por vernos, y nos vemos en la próxima.